primero. Esta actividad la organizamos desde el Colegio de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo, CGSIM, que tomando un poquito lo que decía Eduardo Ingaramo sobre los distintos perfiles profesionales, el colegio es una institución que tiene más de 55 años de trayectoria, está en su fundación, digamos, la fundación de la institución, atravesada por esta carrera, la licenciatura en Cooperativismo y Mutualismo, hoy complementada con las tecnicaturas en cooperativas y mutuales y economía social, pero actualmente el colegio integra profesionales de todas las disciplinas que se especializan en cooperativas y mutuales. Así que en el colegio, Eduardo, tenemos muchos contadores que realmente están muy consustanciados con el sector y que brindan un apoyo a su fortalecimiento constante. Y bueno, y el colegio un poco lo que hace es contener, acoger a los profesionales, orientarlos en su desarrollo profesional, incubarlos en tanto prestadores de servicios profesionales a las entidades, capacitarlos y a su vez articular de algún modo toda esa potencia, ese expertise acumulado al servicio de las entidades cooperativas y mutuales y los organismos públicos. Bueno, en el marco de todas las actividades que realizamos, diseñamos este seminario de actualización profesional para todo el sector. Lo habíamos pensado inicialmente exclusivo para asociados, pero realmente la demanda que tuvimos por parte de personas que no están asociadas y también de las entidades, bueno, nos hizo tomar la decisión de abrirlo. Así que, bueno, está atravesado por distintos temas. Hoy Eduardo Fontella va a trabajar sobre la vinculación entre los ODS y el sector cooperativo y mutual, sus principios y valores, algo que me parece que todo este desarrollo, después Eduardo lo va a profundizar bien, o me corregirá, pero de algún modo todo este desarrollo actual que tiene que ver con la Agenda 2030, con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, creo que está muy bien en la historia propia del sector cooperativo y mutual, que en sus principios ya tenía contemplado y abordado y muy bien trabajado muchos de estos principios, de estos objetivos que plantea la ONU con los ODS. Así que, bueno, supongo que ahí Eduardo vio los puntos de intersección muy concretos, muy claros, y se ha dedicado a estudiar y investigar los puntos de encuentro, y también supongo que el tema de los ODS y todas las políticas públicas que se están desarrollando también de algún modo es una oportunidad para potenciar el desarrollo de las cooperativas y mutuales. Así que bueno, dicho esto, y agradeciendo la participación de todos ustedes, bueno, le damos la palabra a Eduardo para que pueda desplegar su seminario. Bueno, gracias Santiago, gracias por tu introducción muy clara. Y bueno, yo les quiero hacer un comentario. ¿Nunca les pasó entrar a un Zoom y no saben cuándo termina? Es horrible, ¿no? ¿Les pasó alguna vez? Entonces, mi primer objetivo en esto es lo que se llama un acuerdo pedagógico. ¿Les parece bien nosotros que trabajemos hasta las 19:30? ¿Es cómodo para todos? Cómodo, y de alguna manera sabemos el horario de finalización y no hasta cuándo va esto. Bueno, si Santiago me permite, voy a compartir pantalla, obviamente la graban, después esto le queda este material para ustedes, y yo les pido algo: todo lo que yo diga es opinable, puede o no ser compartido por ustedes. Yo lo que me someto es, o lo que propongo es que me voy a hacer responsable de lo que digo, pero críticas, sugerencias, preguntas. La otra cuestión metodológica, en eso del pacto educativo, como pactamos el horario, también pactemos que no me dejan avanzar. Conectan directamente el micrófono, a mí no me molesta, levantan la mano, me preguntan, me critican, me dicen, y lo vemos y contesto lo que sé, y lo que no sé le digo, eso no lo sé. Porque también, como todos sabemos, no hay nadie que sepa todo, pero
lo que sé lo puedo contestar. Entonces empezamos. Santiago, vos que sos más tecnológico, yo voy a compartir pantalla. Si cometo algún error o demás en la proyección, me vas guiando, ¿sí? Bárbaro. Bien. Y también me voy a tomar algunos atrevimientos, como es, por ejemplo, que cuando desarrolle algún tema y demás, pregunte si me hago entender, a fin de poder también seguir y de escuchar opiniones. Y yo quería decir algo, porque lo vi y demás, saludar especialmente a Modesto Gutiérrez, que es de México, que también, Modesto, de alguna manera nos podés en este tema, a lo mejor al final y demás, decir y contextualizar lo que está pasando con la Agenda 2030 en México. Gracias por estar, Modesto, y por sumarte a esta convocatoria. Gracias, Eduardo, con todo gusto. Gracias, Eduardo, con todo gusto. Al final puedo participar. Bueno, Modesto, y un gusto saludarte, verte, y así que estés con nosotros. Te agradecemos mucho que te hayas sumado. Vamos a empezar muy brevemente, porque estamos, como bien lo decía Santiago, tal vez acá el núcleo cooperativo, el núcleo mutual está muy claro, y no es necesario tal vez profundizar mucho esto, sino pasarlo para que ustedes de alguna manera lo vean. Lo primero que queremos plantear es esta cuestión de la Agenda 2030, ¿por qué se complementa? Porque tiene una cuestión valorativa, según las actas de Naciones Unidas, que están con estos valores, que son los valores de las cooperativas y los valores de las mutuales. Estos son los principios cooperativos, y aquí es lo que nosotros desde el colegio y desde los graduados en cooperativa, las distintas profesiones, queremos hacer un vínculo para ver cómo podemos potenciar esta matriz organizacional de valores y principios. Disculpa que no apagué el teléfono. Pero, disculpa que no había apagado el teléfono. Entonces, ¿cómo podemos vincular esta matriz con la matriz de la Agenda 2030? Y recordando muy brevemente, para empezar el tema, es aquello de que estamos en un movimiento de economía social inclusivo, de la voluntad abierta, del acceso libre, y que salvo cuestiones específicas, el movimiento cooperativo y mutual de la economía social y la economía social son sectores inclusivos que tratan de incluir. El tema es de la gestión democrática, y aquí también recordar, porque lo vamos a ver con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cómo ubicamos el capital. Nosotros sostenemos que no le restamos importancia al capital. Lo que pasa es que lo ubicamos de una manera distinta y no le damos poder de decisión. El poder de decisión está centrado en la persona, pero, y ahí la gestión. Nos interesa mucho la mutualidad activa y la participación económica, porque son modelos que no son de especulación, que yo puedo estar adheridos a ellos y no participar. No sirven y no tiene sentido la participación. Por lo tanto, son modelos, y en especial el cooperativo, que retorna en función de mi participación económica, en función de mi participación laboral, en función de mi participación productiva. Un tema muy importante, y sobre todo este principio de autonomía e independencia. ¿Por qué? Porque, como lo vamos a ver, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la principal responsabilidad de implementación está en los estados. En los estados nacionales que firmaron, y lo vamos a ver, el acuerdo de la Agenda 2030, y luego los estados nacionales que van haciendo convenios con las provincias y con los municipios. El tema de la educación, el tema de la cooperación, que es muy importante y que se va a vincular mucho. ¿Por qué? Porque esta implementación de la Agenda 2030 no lo puede hacer ninguna organización, ningún municipio, ningún estado, sino es en cooperación, en articulación con los demás. Esto porque, bueno, estamos entre esto para los que me siguen y veo que ahí hay de mutuales,
deseemos lo mismo, solamente que obviamente no está la distribución y está la capitalización para seguir aumentando los servicios sociales que prestan las mutuales. Hay algo que a mí me interesa, es decir, la promoción y la articulación es volver a las utopías. A veces nosotros decimos, che, dejamos la utopía de construir otro modelo organizacional. Y la utopía está en el horizonte. Decía Fernando Birri, que después muchos de estos se lo dan a otro autor, pero él fue el que lo planteó, y dice, la utopía está en el horizonte. Camino 2 pasos, ella se aleja 2 pasos, y el horizonte corre 10 pasos más allá. Jamás, nunca la alcanzaré. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar. Y a mí me parece, y quiero compartir con ustedes, si en la reunión de hoy podemos por ahí caminar juntos desde esta orientación valorativa que vimos a la construcción de una sociedad distinta, porque la que estamos no nos satisface mucho y sobre todo excluye a muchos y deja a muchos atrás. Hasta aquí. Vilma, ¿te parece bien? ¿Es claro y este es lo cooperativo? ¿Te parece? Aprobado los primeros 10 minutos. ¿Aprobado? Listo. Bueno, si está aprobado los primeros 10 minutos, seguimos. Por favor, respetemos la jerarquía de los valores. ¿Por qué? Porque en el movimiento, en las cooperativas y los mutuales, hay muchas personas, muchos dirigentes, muchos técnicos que quieren desvincular la acción y la gestión de los valores y principios. Y en la identidad está la ventaja competitiva que tienen las cooperativas y tienen las mutuales. Esto es muy importante, respetar esta jerarquía y generar desde los valores para tener valores, para tener valor. Y sobre todo hay algo que yo lo veo cuando, y ustedes lo deben ver en las comunidades, a veces en el accionar y en la práctica nos cuesta diferenciarnos. Bueno, a veces hay una similitud y que el servicio, si lo presta una cooperativa, una mutual u otra organización, parece que es lo mismo. Y ahí es que se nos borró, se debilitó el tema de los valores y los principios, y es la levadura para crecer. Un tema que quiero compartir con ustedes, no va a ser necesario, yo digo que es importante las cooperativas y las mutuales, pero no para ir a solucionar un problema que las organizaciones de capital no resuelven. Y ahí seríamos alternativa, como una rueda de auxilio, como algo complementario, y quien les habla está vinculado al agropecuario. A lo mejor atender a un productor que tiene un camino de tierra horrible y que a una gran empresa no le interesa ir a recogerle sus productos. Me parece que tenemos que dejar de ser alternativa para hacer una propuesta alterativa. Es decir, donde no tomamos las bases y los criterios del modelo de capital, sino que nos animamos a hacer otra cosa, donde no desconocemos el capital, lo ubicamos distinto, pero somos otra cosa. Por lo tanto, mi propuesta a discutir, y sé que no es todo esto van a coincidir, es una propuesta alterativa. Necesario, ¿por qué? Porque hay un mundo que está dejando la mitad de las personas sin oportunidades y hay mucha pobreza, mucha exclusión. Entonces, mi propuesta de presentarles hoy es algo alternativo en favor del buen vivir. Leonardo,
¿Esto te hace mucho ruido? ¿Lo ves? ¿Esto de alternativo y alterativo? ¿Sí? ¿Lo compartís? Bien. Si lo comparten, seguimos. Isabel, ¿compartís esto de alternativo o alterativo o te hace mucho ruido? Perdón, Eduardo, me perdí un pedazo de la introducción Bueno, a ese listo. tema. A ese tema. Jesús, que estás en Catamarca, allá que debe estar calorcito, ¿pensás que vamos bien? ¿Te sumarías a lo alternativo o lo ves muy complicado? No, querido, lo veo muy apropiado porque es un concepto totalmente no utilizamos la alteridad de poner el lugar del otro, y el cooperativismo es un concepto de alteridad para ser nosotros. Bien. Y dejar de ser la alternativa, dejar de ser rueda de auxilio, porque tal vez en las políticas públicas se nos convoca para los sectores de exclusión. Y no se nos convoca para los proyectos de reproducción ampliada, Jesús. Es como esa rueda así de auxilio o ese muleto que a veces anda, pero cuando anda lo queremos bajar rápido, porque anda mejor. Exactamente. Bueno, y por lo que nosotros vamos y por qué creemos que esto se va a oxigenar con la Agenda 2030, vamos para un buen vivir, que a mí me gusta mucho más que mejorar la calidad de vida, sino que es más integral y es más constructivo. El tema está, y terminamos con esto, es que son interdependientes. Ojo con las acciones que no están enfocadas en valores y principios. Está todo conectado y es una labor de los dirigentes buscar esta conexión, este eje. Y cuidado también que se está observando muchos dirigentes, muchos funcionarios que esconden el sistema doctrinario. Y Charles Gide, alguien que en Francia ya enseñaba la cooperación, él tenía una frase que a mí siempre me interesó mucho. Siempre que la opción cooperativa sea un negocio, siempre será un mal negocio. Es decir, es un negocio, pero es más que un negocio. Y la idea que hay algunos sectores que lo consideran solo un negocio y que si se busca solamente un negocio, hay otras estructuras mucho más pertinentes para desarrollar el negocio. La otra cuestión de por qué el desarrollo sostenible porque vamos por la fórmula de ganar-ganar. En la Argentina, en especial, estuvo muy presente la fórmula del desarrollo de ganar-perder. El desarrollo sostenible que busca la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen un encuadre en la fórmula de ganar-ganar. Haceme ganar a mí, que yo te hago ganar a vos. Soy más con el otro o con otra. Es decir, esta es la cuestión. Entonces les quiero dejar esta otra idea fuerza, que ver cómo podemos reemplazar en nuestras comunidades el ganar-ganar y evitar el ganar-perder, porque el ganar-perder no es parte del desarrollo sostenible. Pero hay muchos actores que juegan a el ganar-perder. Y el ganar-perder no es verdaderamente compatible. Eduardo Ingaramo, te escuchamos. Yo anduve buscando este tema desde varios lados, pero quien afirma que el ganar-ganar es la mejor alternativa es alguien que viene desde el neoliberalismo más clásico. Sí. Solo que, claro, John Forbes Nash fue el que lo denunció desde la teoría de los juegos, etcétera, etcétera, y del teorema del prisionero. Sí, pero claro, eso lo tomaron solamente las grandes empresas para generar fusiones y cooptar mercados.
y lo ocultan a la población para que no vaya a ser que entiendan que este tema de ganar y trabajar cooperativamente es un buen negocio además. Así que sí, está claro de que es así. No solo desde el ámbito cooperativo, también desde la más rancia estirpe neoliberal. Y el neoliberal, pero que de alguna manera también en lo cooperativo se aplica en el sentido que buscamos que le vaya bien a la cooperativa y primero le vaya bien al asociado. Y segundo, Eduardo, también, que le vaya bien a todos los asociados y el principio de igualdad operativa. Así es. Así es, vamos. Entonces. Pero es más importante que lo que nosotros podemos denunciar también. Es solo que nos lo ocultan a la población para que eso no nos permita ser exitosos. Es más, nos persiguen por eso. Porque cuando pisamos un terreno, un mercado, no hay competencia que nos pueda ganar. No lo hay. Pero, Eduardo, y no tenemos tiempo hoy, pero citaríamos innumerables ejemplos de esto que estás diciendo. Absolutamente. Bien, entonces, ¿qué estamos? Y acá vamos por desarrollo sostenible, la empresa cooperativa sostenible, y es la que nosotros proponemos alimentarla con los objetivos de desarrollo sostenible para generar valor económico, valor social, sin afectar la calidad ambiental. Es decir, lo que estamos planteando es la sostenibilidad en lugar de la sustentabilidad. Históricamente se planteaba en el desarrollo económico la sustentabilidad que tiene una visión de corto plazo y de no comprometer el ambiente. Sobre la sostenibilidad, el desarrollo sostenible ya no es no afectar el ambiente, sino que las generaciones futuras reciban un suelo, agua y aire por lo menos igual que lo recibimos nosotros. Entonces, es ver cómo lo económico, lo social en los proyectos no afectamos el ambiente. Y sobre todo tenemos el tema de las futuras generaciones. Y aquí les dejo un poquito para que sigamos después. Ahí se conecta sustentabilidad con sostenibilidad. Y los objetivos de desarrollo sostenible y las cooperativas vamos por sostenibilidad. Es decir, que utilicemos los recursos naturales ahora, pero que no comprometamos en su utilización a las generaciones futuras. Esto es un poquito lo que queríamos plantear. Yo les dejo esto porque siempre me gustó, fíjense, dice, los barcos no se hunden por el agua que los rodea, se hunden por el agua que entra en ellos. No permitas que lo que sucede a se meta dentro de ti y te hunda. A veces sobre la sostenibilidad. ¿Por qué? Porque a veces el agua no es que vino de afuera y a veces las condiciones y esta resolución de la CEPIM y demás no es lo más amigable el contexto, pero a veces también el agua entra adentro. Entonces, es decir, yo no voy a sacar nada de lo que puede ser de contexto y de coyuntura y de macroeconomía, porque impacta y a veces no beneficia, pero por favor, hemos visto alternativas por el agua que le entra al interno de la organización y no tanto a la coyuntura. Para finalizar y ya pasar a la conexión con los desarrollos sostenibles, a mí me parece esto de, bueno, yo me crié en el campo, todos lo saben y demás, la mayoría me conoce, y en el campo teníamos mucho el ventilador de tres alas, ¿no? Y vieron al ventilador de 3 alas que cuando le faltaba uno es como que no tirara aire. No sé qué. Es decir, si se rompía o demás, había que ponerle la otra. Entonces, ahí a partir de esa historia me vi, yo tomé la identidad y el vínculo asociativo, cooperativo de triple hélice.
es decir, donde el asociado para el desarrollo sostenible se sienta propietario y dueño. El asociado se sienta también que es el beneficiario, usuario de ese servicio mutual o cooperativo, y que también es el inversionista. Entonces, para que podamos dormir fresquito la siesta, el ventilador tiene que tener las 3 aletas. Y la cooperativa tiene que tener la triple hélice. Entonces, con la identidad que habíamos mencionado y este triple vínculo de asociado propietario, asociado usuario beneficiario y asociado inversionista. Pero ¿qué nos pasa? Que a medida que las organizaciones se van desarrollando institucionalmente en las comunidades, nos queda el ala de usuario beneficiario. Y perdemos totalmente la conexión como asociado propietario o asociado inversionista. Y lo que va a necesitar el desarrollo sostenible o esto alternativo que queremos es un vínculo completo con las 3 alas o las 3 aletas del ventilador. Aldana, ¿cómo estás? ¿Cómo está Villa María? Hola, hola. ¿Cómo te va tanto tiempo? Muy bien, ¿qué tal? Sí, Bien. acá de Villa María. Estoy Aldana, muy atenta. Aldana, que ¿se entiende esto de la triple hélice y cómo la tenemos que recuperar y que no caigamos solamente en la de usuario beneficiario? Sí, en realidad, contrariamente a lo que dice, donde más ruido me hace es el usuario beneficiario, porque de repente esto de lo propietario, bueno, no soy inversionista, pero el usuario beneficiario, la experiencia que me ha tocado, un poco se pierde en el sentido de, no sé si tanto las cooperativas de servicio, pero sí la cooperativa de trabajo, ¿no? Porque el trabajo por lo general hay un cliente, y entonces un poco no sé si el socio termina sintiéndose como beneficiario, como destinatario último de las cooperativas. No sé si me explico. Sí, y sobre todo hay algo, Aldana, que la cooperativa de trabajo, de alguna manera, por sus características, es la que presenta mejor el triple vínculo. Que en las de servicio, en las mutuales, por ahí algunas aletas no nos brindan nada de aire, ¿no? Y lo que, al ver si me pude hacer claro, Aldana, es que por ahí, para el desarrollo sostenible, necesitamos las 3 aletas. Sí, eso se entiende perfectamente. Bien, y Aldana, y una cosa, pero las 3 unidas por esto de identidad. Los valores y los principios que sean como muy coherentes con la acción. Claro. ¿Está? Bueno. Buscamos proyectos cooperativos alineados con los 17 objetivos. El desarrollo sostenible cooperativo requiere una mirada superadora y yo puse respuesta sistémica. ¿Por qué? Porque este es un sistema, el desarrollo sostenible. No solamente lo económico, no solamente lo social, no el cuidado del ambiente, sino una mirada sistémica, una mirada donde el todo es más que las sumas de las partes. Y esto es lo que me parece importante para entender desarrollo sostenible y de entender también la Agenda 2030 con los 17 objetivos. Los objetivos de desarrollo sostenible, ahora los vamos a explicar un poquito, tienen en común que buscan la mejor calidad de vida y el buen vivir. Y recuerden, vamos por lo económico, vamos por lo social y vamos por el cuidado del medio ambiente. Que yo ya no lo llamo medio ambiente, sino que a mí me parece ambiente. Lo van a ver ustedes que no, algunos especialistas usan medio ambiente, a mí me gusta más el nivel ambiental o ambiente. Es decir, porque no es medio, es ambiente.
Entonces, por eso en el Power y en esto que se llevan, van a ver la palabra ambiente y no utilizo medio ambiente. El desarrollo sostenible tenía una idea muy distinta del desarrollo, es decir, hasta que aparece este concepto, se consideraba al ambiente y a lo social totalmente independiente, que no tenía que ver con lo económico. Esto era un poco lo que estaba presente. En cambio, el desarrollo sostenible, que ya se venía trabajando, pero que no tenía una conceptualización, es que busca a unificar y que en las dimensiones económicas, sociales y ambientales. Por supuesto que no son un 33% de cada una de las dimensiones. Es que en la concepción de los proyectos de desarrollo esté lo económico, lo social y lo ambiental. ¿Es claro esto, Omar Torrico? ¿Te es claro que no vamos por cómo articular estos tres componentes? Omar, ¿me hago entender? Sí, Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va, querido? Bien, ¿vos? Bien, querido. Sí, me parece que hoy se ve desde otra perspectiva. Antes, como vos decís, medio ambiente lo tratábamos como un punto aparte, y hoy es parte. Y hoy, sí, y hoy es parte del sistema tanto económico y social, para poder desarrollar algún emprendimiento que pueda satisfacer, como vos decís, el mejor vivir, ¿no? El mejor vivir. Y solamente es tomar que en la dirigencia cooperativa y mutual esté esta concepción sistémica del desarrollo. Así es. Ahí vamos, y si lo podemos lograr. Sostenibilidad dentro de los límites, estos les dejo aquí un poco viejas, pero que han sido un poco las que han tomado en base las asambleas de Naciones Unidas. Es decir, una elección de una sociedad global que es previsora y actúa con inusual armonía. Es decir, lo que sí se descubrió, y ahora lo vamos a ver un poquito en la asamblea, era que no había armonía en los modelos de desarrollo, y el desarrollo sostenible busca esta armonía. Sostenible, lo dijimos, es una propuesta de cuidado del ambiente a largo plazo, aunque no es solo gestión ambiental. Esto es lo novedoso. Sustentable era una visión y una propuesta de cuidado del ambiente a corto plazo, centrado en la gestión ambiental, y estaba muy vinculado con el cuidado del suelo y demás. Entonces, lo que tenemos que hacer es, nosotros vamos por lo sostenible, sin dejar sustentable, que obviamente es el cuidado de los recursos naturales. Esto es un poco lo que planteamos. Y hay algo que esto estaba, que se puso dentro del Pacto Global cuando se aprobó, y dice, ya no basta con enseñar a pescar, también hay que enseñar a conservar el lago para que se pueda seguir pescando. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque los humanos hemos hecho algunos desastres ambientales, es decir, donde había un río lo hemos desconectado, donde había un bajo sembramos soja, donde había una laguna tratamos de hacer un canal sin que la provincia se dé cuenta para que corra el agua, y todo esto de alguna manera nos trajo estos problemas que queremos saltar. Un gráfico que no dice nada, y que como participo de la red de promotores de desarrollo rural hemos armado en un seminario, es que integran los ámbitos económico, social, ambiental, y el desarrollo sostenible lo verán, como bien lo decía Santiago, en la intersección. Y ahí vamos. Los objetivos de desarrollo sostenible, como los define Naciones Unidas,
ahora los 17, es una llamada de acción a todos los países. Es decir, los objetivos y la Agenda 2030 es una cuestión multilateral que se toma en la Asamblea General de Naciones Unidas y que tiene 3 objetivos importantes: erradicar la pobreza, proteger al planeta, y aquí no está, pero está implícito, el hambre, como garantizar la paz y la prosperidad, tomando un objetivo del desarrollo sostenible. Sin paz no hay desarrollo. La paz también es un elemento importantísimo del desarrollo. Por eso, un llamado no solamente a lo que nos está pasando en Ucrania, sino en otros lugares del mundo, donde tenemos que parar esto. ¿Por qué? Porque sin paz no hay posibilidades de desarrollo. También se dice que vamos hacia la construcción de un modelo incluyente. Y nosotros tenemos mucha práctica en eso. ¿Por qué? Porque las cooperativas y las mutuales son incluyentes, ¿no? Salvo que no discriminan. Y la discriminación económica, social, religiosa, racial y demás es un problema de la humanidad. Entonces, el desarrollo sostenible es compatible con una sociedad que no discrimine y que sienta las bases para un futuro mejor, es decir, también que recobre algo que nos hace falta. El desarrollo sostenible necesita de un componente que se llama esperanza. Lo bien esto de Mafalda se los dejo para que lo tengan. Me encanta, ¿no? Esta Mafalda, este Quino es tremendo, ¿no? Y llega Mafalda y dice, en voz baja, que tengo un enfermo en casa. Y le preguntan a Mafalda, ¿está enfermo tu papá? No. ¿Tu mamá? Tampoco. Entonces, ¿qué está enfermo? Y fíjense, está enfermo el mundo. Esto cuando lo leí y demás se lo puse porque verdaderamente el desarrollo sostenible, y si Naciones Unidas tomó esto, es porque está enfermo el mundo. Esto es un dibujo que se los dejo, que es de Naciones Unidas. Quizás no puedas cambiar el mundo, pero sí el pedacito que me toca, porque también hay algo que decimos, esto es un lío mundial, ¿qué voy a hacer yo en mi espacio? Y la idea de esta reunión de hoy es ver si desde las organizaciones cooperativas y mutuales nuestras podemos empezar con el pedacito que nos toca. Bien. Eduardo. Dale, Isabel. Esto de que el pedacito que nos toca es tan importante y tanto tenemos que darle importancia a todos quienes estamos acá y hacerlo ver, porque todos los días yo escucho que la gente alrededor mío dice, no, pero no se puede hacer nada, ya todo esto está mal, es todo tan grande, todo está fuera de nuestro alcance. No está fuera de nuestro alcance, al lado tuyo, cuando vos le das una coima al policía de la esquina, o cuando no te importa si se cumple o no se cumple el reglamento de tu edificio, o este tipo de cosas, ¿no? Entonces, esas pequeñas cosas la gente no lo ve, en general. En general, Isabel, y lo que tenemos que ver, cómo podemos generar alguna influencia, docencia, ¿por qué? Porque si no empezamos por el pedacito, no hay posibilidades de entrar por el todo, Isabel. Muy interesante lo que decís. Si hasta acá más o menos está claro, que no creo que esté tan claro porque ustedes son, pero bueno, si hasta acá me hice entender, ahora le quería plantear esto. Porque recuerden el objetivo de la reunión de hoy, es cómo conectamos esa matriz organizacional, cooperativa y mutual con los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030, pensando en 2 cosas, que nosotros podemos ser actores importantes en la Agenda 2030, y que la Agenda 2030, con su diseño, puede alimentar y puede dinamizar las prácticas cooperativas y mutuales. Este es el objetivo. ¿Cómo nace esto? Esto nace en una reunión plenaria en el año 2015 en Nueva York,
es una resolución, aquí se las dejo para que verdaderamente todos la puedan googlear, está en todos lados, que es la resolución 70/1 de la Asamblea General de Naciones Unidas. Se llevó a cabo del 25 al 27 de septiembre de 2015, y ahí aprueban 193 países la Agenda 2030. Pero esta Agenda 2030 también tiene una historia, porque no es que nació la Agenda 2030 como está en la resolución 71. Vino con distintos objetivos, y este proceso empieza especialmente en el 2012, donde se llevó a cabo la cumbre de Río +20, donde ya los países y los delegados en Naciones Unidas participan los gobiernos, donde los gobiernos ya venían y planteaban el problema del desarrollo sostenible. Y ahí se toma como base un informe que yo se los dejo y lo sugiero, que es en 1987 el informe de Brundtland, que fue la ministra de Medio Ambiente, donde estas definiciones y mucho de lo que hemos visto, ella ya lo plantea. De ese informe, Naciones Unidas hace un poco la plataforma teórica de los objetivos del milenio 2010, que luego van a ser los objetivos de desarrollo sostenible en el 2015. Y hay algo que toma ya el informe, que es la Cumbre de la Tierra de Río en 1992. Y ahí se empieza a plantear este marco teórico que va a dar los objetivos del milenio y luego los objetivos de desarrollo sostenible. Y fíjense lo que dice el informe. El desarrollo sostenible busca satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras. ¿Recuerdan que acá el informe y la definición de sustentabilidad y sostenibilidad, que no es cuidado del ambiente en una práctica agrícola o en una práctica minera, sino que es parte del proceso de desarrollo? Y esto lo plantea este informe. Sostenibilidad ambiental, plantea Brundtland, sostenibilidad social, sostenibilidad económica, mediante la promoción de análisis transdisciplinario. Y esto es muy importante leerlo. ¿Por qué? Porque ella también sostiene que el desarrollo sostenible no es parte de ninguna disciplina, sino que necesita y requiere un análisis transdisciplinario, es decir, un diálogo de las ciencias. Esto es lo importante. La Agenda de Desarrollo Sostenible es una agenda con legitimidad internacional, la votaron y no se opuso ningún país. A veces me dicen, Eduardo, bueno, si no se opuso ningún país, ¿no será que es demasiado liviana? Porque al no tener ningún voto en contra, fue aprobada por unanimidad. Es integral y es multisectorial, es decir, que vamos a ver que los objetivos de desarrollo sostenible no son para el sector agropecuario, no son para el sector servicios ni para el sector minero, sino que es una agenda multisectorial. Naciones Unidas busca una década de inspiración y es un poco esto, es una responsabilidad, o lo que se busca es que podamos entregar la casa común un poco mejor. Y aquí tomo también lo que después, por favor, con mucho respeto religioso e interreligioso, lo que toma el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, que él sostiene que el cuidado de la casa no es el límite de la casa donde vivimos, que el cuidado de la casa es el límite social del ambiente. Esto lo recupera tomando un poco los objetivos de desarrollo sostenible y de mejorar la casa común. Les quiero comentar algo para que lo lean y lo llevan escrito, pero se lo llevan.
Los objetivos de desarrollo sostenible tienen su base en los objetivos del milenio, que eran 9, y que fracasaron. Los objetivos del milenio los aprueba Naciones Unidas en el 2010. En el 2015 hace agua, en 2014 venían los expertos, no se daba, no había mucho impacto de los objetivos del milenio. Entonces, Naciones Unidas hace un cambio metodológico en relación con los objetivos del milenio. Los objetivos del milenio no se consultó a las personas. Los objetivos del milenio fue una redacción de expertos, de consultores. Esos 9 objetivos nacen como una redacción de expertos. Y se llega a la conclusión en este máximo organismo que era necesario consultar a la gente. Y se hace una encuesta en todos los países del mundo. Cosa que en los objetivos del milenio 2010-2015 no se había hecho. Y en especial, no quiero comentarle las conclusiones de ese que es muy rico y lo pueden leer porque está todo publicado, se da un caso que se pregunta ¿cuál es el tema principal preocupación en los países del mundo? Y surge ahí el objetivo de desarrollo sostenible número 10 de desigualdad. La principal preocupación de todos los países del mundo era la desigualdad. Principio, que no estaba en los objetivos del milenio. Y principio que los objetivos de desarrollo sostenible toman como columna vertebral. Por lo tanto, y ahí nos entusiasmamos mucho con la economía social, ¿por qué? Porque también si buscamos las historias de las mutuales y de las cooperativas, vemos que también tienen en su ADN una búsqueda de suprimir desigualdades y que todos tengan accesibilidad a la misma condición por su condición de asociado a los servicios. Entonces, aquí hay un tema muy importante, un tema que no estaba en los objetivos del milenio y que sí se incorpora en los objetivos de desarrollo sostenible, el de la igualdad, que para nosotros no es un dato menor. ¿Por qué? Porque las cooperativas y las mutuales en su accionar tienen una igualdad política y una igualdad operativa. Bien, para tomarme un mate y... Rubén, ¿estás ahí? ¿Te fuiste? ¿Laura? ¿Laura Maresca? Sí, estoy aquí, escuchando atentamente. Y Laura, ¿qué pensás? ¿Hasta acá me pudo hacer entender o estoy muy confuso? Perfectamente, se entiende perfectamente y de hecho comparto todo lo que estás contando y lo que estás exponiendo. No sé si vos viste ahí en el chat que comenté que el individualismo nos ha invadido, entonces está bueno que nos empecemos a mover los cooperativistas y los mutualistas para empezar a que esto sea una forma de vida, ¿sí? Para mejorar todo. Laura, ¿de dónde sos? De General Roca, Río Negro. Y Laura, esto es importante, que no está en el Power, pero también lo que dijiste es muy importante. No hay salida individual, Laura. ¿Cómo? Que no hay salida individual, la salida es la asociativa. No. Exacto, Ahora, exacto. ¿cómo hacemos para un modelo organizacional, primero, que sea inclusivo, que no deje a nadie atrás y que verdaderamente sirva para todos, ¿no? Claro, exacto. Tengamos en cuenta que el mutualismo y el cooperativismo fundamental fueron las herramientas que utilizaron en Europa para salir de la Segunda Guerra Mundial. Y donde no es un dato menor. No es un dato menor, no es un dato menor. Entonces, esta relación. Y Laura, hasta aquí, cuando los lea los objetivos de desarrollo sostenible, ¿te queda claro? Hay 9 del milenio y que se perfeccionan en la Asamblea de 2015. ¿Eso está claro? Sí, clarísimo. Isabel, ¿está claro esto de cómo viene la ligación histórica? Sí, Eduardo, sí. Esto todo se los dejo porque son de clima y demás, que les va a gustar todos, que son un poco los que hemos trabajado. Hay una
una cuestión, yo no lo sabía hasta que no empecé, hasta que no me metí en esto de la Agenda 2030, lo veí un poco y demás, el tema del plástico. El tema del plástico, verdaderamente, yo les pido que cuando tengan algún ratito, googleen el plástico, qué tremendo que es y qué tremendo que es en el mar y en el río. ¿Por qué? Porque de alguna manera es una contaminación total y hay una isla que se hizo en el Pacífico que ya es solamente de plástico. Y un profesor, donde fui a estudiar estos temas de desarrollo sostenible, me decía, Eduardo, si alguien tiró hace 80 años su cepillo dental en el mar o en el río, todavía está. Entonces, es un tema importantísimo y lo vamos a ver. Entonces, la solución no es cambiar Eduardo, sí, hola. Adelante, Aldana, dale. Y no, nada más quería comentar sobre esto, algo que escuché hace poco, que también me sorprendió mucho, que no había escuchado nunca, es lo que pueden llamar la plasticosis, que tiene que ver con, con la ingesta, ya no lo observamos, pero todos ya tenemos plástico en el cuerpo. Son partículas muy pequeñas y lo cual no hay obviamente ningún tratamiento ni nada más que eliminar el plástico del consumo del ambiente y demás, o sea, ya a través de los alimentos, de infinidad de cosas, ya tenemos plástico todos en el organismo. Y todavía no se sabe bien tampoco cuáles son las consecuencias físicas, pero ya es una realidad prácticamente irreversible. Y no me quiero decir, pero en ese curso tal vez veía, porque también, Aldana, el pescado que consumimos. Claro. También. Entonces, Aldana, muchas gracias por tu aporte y estamos en la misma línea. Y sabés que lo que necesitamos es un cambio de mentalidad. Y ahí viene un concepto que quiero dejar charlado. Y recordás, Eduardo Ingaramo, que yo lo traigo mucho de nuestro Ricardo Costa y Roberto Campitelli. ¿Te acordás cuando decía el paradigma, los modelos mentales? Es decir, yo no voy a tener el tupés de decirle cambien los paradigmas. Lo que espero que de esta pequeña reunión alguno se vaya con la pregunta de tengo que pensar mis paradigmas, y el paradigma como los modelos mentales por los cuales vemos el mundo y la sociedad. Entonces yo digo, no propongo el cambio de paradigma porque sería un autoritario y sería científico. Lo que digo es, pensemos en nuestros modelos mentales y en nuestros paradigmas, porque el desarrollo sostenible y la implementación de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible desde cooperativas y mutuales necesitan un cambio de mentalidad. O por lo menos revisar algunos paradigmas, algunos supuestos mentales. Por todos los países va a ser integrada esta agenda, se está trabajando, ya hay países que han avanzado más que otros, la pandemia demoró mucho, pero hay algo que necesita el desarrollo sostenible, es una alianza de colaboración. Entonces, ¿qué nos va quedando a nosotros? Nosotros, el sistema recuerdan el principio mutual y cooperativo de integración, compromiso con la comunidad, al interno de las cooperativas y la mutual está claro. Ahora, para el desarrollo sostenible, también vamos a tener que pensar alianzas con los estados y con demás actores sociales que estén comprometidos con el desarrollo sostenible. Esto es algo, es decir, ¿cómo podemos nosotros desde el movimiento cooperativo y mutual contribuir a esos 17 objetivos? Vamos a contribuir en la medida que hagamos alguna alianza. ¿Por qué? Porque solos no nos alcanza para este cambio en los modelos de desarrollo. Los objetivos son 17, tienen 169 metas, de las cuales están integradas y son indivisibles, ¿no? Es decir, demuestra la magnitud y la ambición de este programa, es decir, son 169 metas. Por ahí hay cooperativas y mutuales que no pueden tomar ninguna meta.
Por eso también lo que yo les planteo es empezar a ver los 17 objetivos, empezar a ver las metas y cuáles de esas metas se vinculan o se conectan con el accionar de las cooperativas y mutuales en las cuales nosotros estamos. Es una agenda, la Agenda 2030, que empieza en el 2015 y termina en el 2030. Por eso la encontrarán en todos los lugares como la Agenda 2030. Tiene 3 vectores: económico, social y ambiental. 5 áreas principales: tiene lo económico, lo social, el tema de la paz y el tema de la integración. Tiene 169 metas y 193 países adhieren. Las áreas principales que se buscan, vinculan mucho con nosotros y que son transversales, la persona. Los 17 objetivos están centrados en las personas, en el planeta, en el desarrollo y en el desarrollo sostenible, y ahí viene un poco la discusión que hubo y que bien lo puso y nos comentó Eduardo Ingaramo, es la prosperidad con un ganar-ganar. Aunque viene de la escuela liberal, que no tiene que ver con una cuestión solidaria, sí es un buen esquema para decir que el ganar-ganar está en el tema de la prosperidad que plantean los organismos de Naciones Unidas a través de los objetivos. Y con un tema, el tema de la desigualdad. Preocupa en el mundo el tema de la desigualdad. Hay ejemplos, y si alguno, yo ahora no lo recuerdo, de qué cantidad de personas tienen la mayor riqueza del planeta y cuántas personas viven con menos de $1. Estamos en eso, es un mundo desigual. Este mundo desigual, nosotros tenemos la expectativa que, tomando la plataforma y el accionar de la economía social y complementándonos con los objetivos de desarrollo sostenible, podemos aportar a un cambio y a un modelo de desarrollo sostenible. Luego está el tema de la paz, que le decía, con prácticas justas, y el tema de las alianzas. Articular esfuerzo desde lo local hacia lo global. Aquí hay algo muy importante que también un poco lo debemos asociar con la integración cooperativa y mutual. Integrarse localmente para que podamos actuar globalmente. ¿Se entiende? Método, bueno, método quiere decir camino. El camino es fuerte organización local para poder actuar a nivel global. Porque si nosotros esperamos que venga la receta a nivel global, no va a tener, primero, anclaje local y no nos va a servir. Esto es un Eduardo, poco... Sí. Cuando hablamos... ¿no? Cuando hablamos, Isa... Cuando hablamos de paz, tenemos que saber también que paz no es la ausencia de guerras, sino es el abordaje del conflicto, es tomar el conflicto apenas aparece, tenerlo en cuenta y trabajarlo. Entonces, por eso es importante también las alianzas, sobre todo en este momento que tanto estamos hablando de la grieta parece que lo tienen los demás, pero la verdad que todos los vecinos nos peleamos con todos los vecinos. Bueno, no me incluyo en las peleas, porque tratamos siempre de educar. Del consenso. Del consenso. Claro, el consenso es bueno, muy bien. A ver, la violencia no es solamente de las armas, pero entonces ahí estamos, Isabel, y ese es el objetivo número 16, muy importante, de proveer la paz, la justicia y la sociedad. Y el otro tema de desarrollo sostenible, y por qué yo le propuse al colegio trabajar esta temática, ¿por qué? Porque el desarrollo sostenible se hace con institucionalidad. A mayor organización, mayor posibilidades de desarrollo sostenible. Si nosotros estamos muy desorganizados localmente, es muy difícil el desarrollo sostenible.
Y aquí tenemos un esquema que se los dejo para que lo vean, en las personas, en especial algo muy, muy triste, que es el de la pobreza y el del hambre. Y que las cooperativas, en especial con el hambre, pueden acortar las cadenas alimentarias y pueden ofrecer alimentos mucho más accesibles y evitar algo, que actores que no tienen nada que ver en las cadenas agroalimentarias participen, sino que desde el productor al consumidor las cadenas sean lo más cortas posibles. ¿Por qué? Porque hay algo que nos pasó en lo agroalimentario. Las cadenas se llenó de eslabones que no aportan nada a lo alimentario, pero que se llevan su renta. Entonces, esto es. Y la dignidad y la igualdad. El otro tema es la prosperidad con armonía y con la naturaleza, el planeta, las alianzas y la paz. Esta es una definición. El lema central de 2015 fue no dejar a nadie afuera. Se van a preguntar si en las comunidades muchas, y yo veo que tenemos mucha gente afuera en la Argentina. Entonces, si vamos por la economía social, si vamos por el desarrollo sostenible, el lema es no dejar a nadie afuera. Y hay algo que tal vez debemos trabajar mucho, no olvidar al que queda atrás, porque hemos sido demasiado crueles con el que se quedó atrás. Seguramente si se quedó atrás era porque era ineficaz y ineficiente. Y a lo mejor es falso. No tuvo las oportunidades para llegar. Entonces, dos temas muy importantes que unen las plataformas de las cooperativas, las mutuales, con los objetivos. No dejar a nadie afuera, no olvidar al que queda atrás. Y algo, esto lo dijo Francisco en la asamblea, cuando recuerdan que el Papa participó en esta asamblea de 2015, porque el Vaticano es uno de los estados del mundo, y hay una frase de él, que aquí por favor falta poner Papa Francisco, es entender que nadie sobra. Él les pidió a los jefes de los estados que entiendan que nadie sobra. Y luego el desarrollo sostenible será con todos o no será una visión de conjunto, y si no lo hacemos todos juntos fracasaremos. Nadie puede solo y de cualquier manera. Estas son frases que están tomadas de las actas de Naciones Unidas sobre, que podríamos decir, las ideas fuerza que tomó Naciones Unidas. Salir de la cultura y de la globalización, de la indiferencia, esto es lo que también buscamos con este desarrollo sostenible. Si nos va bien, somos indiferentes a todos, nosotros nos va bien, no me importa. Y la inclusión no es un favor, es un derecho. Esto está, me gusta mucho porque también esto está con la propuesta cooperativa y mutual. La inclusión no es un favor, es un derecho. Se lo dejo escrito porque voy medio... Esta es una definición de la que yo le decía la frase, ¿no? Esto del se lo dejo. Y les quería plantear, acá tienen los 8, perdón, los 8, no los 9. Estos son los objetivos del milenio para que lo lean. Ven que no está el tema de la desigualdad, ni el tema de la paz, ni el tema de la integración. Esto fue 2010-2015, objetivos del milenio. Redacción que proponen los consultores y que Naciones Unidas aprueba. Fracasó. Se hacen investigaciones en todos los países y se llega a esta matriz, que es, los dos ya lo vimos, hambre cero, salud y bienestar, sobre todo con algo, ver cómo, porque se vincula mucho con la pobreza, alimentar a las mujeres embarazadas y a los chicos de corta edad. Porque ahí vemos que ahí está el desarrollo. Y ahí, cuando falta alimentación, es muy cruel y debilitamos las sociedades. El otro tema de los objetivos de desarrollo sostenible que se vinculan con los dos mutuales y cooperativos, educación de calidad. Sin educación
es muy difícil el desarrollo sostenible, como nosotros venimos diciendo. La asociatividad cooperativa y mutual, cuando no hay educación, es mucho más difícil. El otro tema que no estaba en el de los milenios es igualdad de género. Y lo vemos en las cooperativas y las mutuales. Las mutuales, las cooperativas, las organizaciones con equilibrio de género son más potentes. Por lo tanto, aquí también tenemos un fuerte punto de conexión entre la Agenda 2030 y los ODS. Hay algo que es el sexto, que yo cuando lo estudié pensaba que no era tan grave, sinceramente me sorprendió. La falta de agua limpia y saneamiento que hay en Argentina y en el mundo. Esto es muy importante y este es otro objetivo. Por lo tanto, aquí estamos proponiendo, y lo estamos proponiendo como política, es conectar esta agenda con las cooperativas de agua y de saneamiento que tenemos en la Argentina, para ver si esas cooperativas de agua pueden tomar el principio número 6. El otro es energías asequibles, es decir, energía que sean baratas y de bajo costo y no contaminante. Y esto es muy importante para el importante movimiento de cooperativas de servicios públicos que tenemos en la Argentina. ¿Cómo los podemos conectar? Hay algo que está en el mundo y en la Argentina, el trabajo decente, y esto a veces no lo decimos. Las cooperativas en la Argentina, cuando contratan, tienen todo el personal registrado. Hoy en la Argentina preocupa la cantidad de trabajo negro, por eso el 8 es muy importante. Industria e innovación e infraestructura. Esto es importante, la innovación. ¿Y cómo se trata la innovación? La innovación en lo que entendemos como, tanto de lo cooperativo, mutual, como de los ODS, yo tengo un proceso productivo o de servicio, lo reviso. ¿Para qué? Para ver si en ese proceso productivo o de servicio estoy haciendo algo mal. No innovar antes de hacer esa revisión. ¿Para qué? Para que después que hice esa revisión sobre lo que estoy haciendo mal, le agrego sobre lo que estoy haciendo bien el proceso de innovación. Espero hacerme entender con la definición de innovación, que no es empezar a hacer algo nuevo, sino ver cómo agregamos sobre lo que está bien. Maeli, que venís de Cuba, estás acá en la Argentina, ¿se entiende esto de la industria de la innovación? No, si pones el audio, Maeli. Maeli es una colega que viene de Cuba, que está aquí muy bien, muy grata y demás. Y me interesa, Maeli, si esto de innovación me hice entender. Sí, buenas noches a todos los compañeros. Sí, la innovación es importante, innovación y renovación, Sí, porque a partir de ahí nosotros podemos, bueno, en la medida que vamos innovando, vamos presentando nuevas, en este caso sí vale la palabra, digo, alternativa. Y digamos, de lo que teníamos de una manera, podemos innovar y que sea de otra, ya sea para lo productivo como en el pensamiento, que ahora mismo estamos acá revisando. Y recuerdo que en el año 2019 yo empecé a preocuparme por este tema junto con Felipe Arela y estábamos revisando, él tenía incluso una nota al respecto y estábamos mirando que el objetivo 17, que es el de la alianza, que usted estaba hasta ahorita mismo hablando de eso, él en su nota decía que ese era el primer objetivo que realmente debía contener la agenda de 2030, porque para lograr el fin de la pobreza, el hambre cero, lograr la salud y el bienestar, tenemos que trabajar todos de una forma integrada. Y bueno, innovando ahora sobre este tema, yo creo que vamos a poder, y lo que de alguna manera veníamos haciendo, una innovación lleva a una racionalización también, y a lo mejor de alguna manera teníamos alguna maquinaria
y podemos innovar y tener otra maquinaria, pero bueno, hay que capacitar a las personas para que también puedan producir mentalmente sobre la innovación. En Cuba sí es verdad que hace mucho tiempo esto se trata. De hecho, cada año hay una edición de innovación y racionalización. Se presenta, cada entidad presenta sus trabajos y bueno, van a un concurso y eso se aprueba para ser aplicado en la industria del rubro que sea, ¿no? Y bueno, estaría bueno, a lo mejor acá también se impulsa y lo que yo no lo sé. Pero bueno, esto sí es verdad que impacta positivamente en el desarrollo de los países, de las naciones. Y bueno, dentro del ámbito más. Maeli, muchas gracias y sobre todo nos queda algo, esto de hacerlo juntos. Yo quiero compartir con ustedes un pensamiento que por ahí lo trabajamos bastante, que es necesario que pensemos juntos para hacer juntos. Yo a veces cuando nos reunimos con los dirigentes, a veces se hace sin pensar. Y esto se resuelve primero pensando juntos y después haciendo juntos. ¿Por qué? Porque hacer juntos, sin pensar juntos, es medio complicado y no es efectivo. Gracias, Maeli, muy lindo tu aporte. El otro tema que es el que no estaba obviamente en el 2015, en los del milenio, la reducción de desigualdades. Si lo recuerdan, fue el principal problema que plantearon los países a Naciones Unidas. ¿Cuál es el principal problema? Reducir las desigualdades. ¿Por qué? Porque también tenemos que reconocer, y ojalá que podamos seguir reuniéndonos por este tema, si las desigualdades se siguen agrandando, el desarrollo sostenible va a estar un poco lejos. Y el desarrollo sostenible lo que busca es la reducción de esas desigualdades. Ciudades y comunidades sostenibles, vemos que todas las ciudades están pensando en ver también cómo nos organizamos de una manera más sostenible y amigable con el ambiente. La producción y consumo responsables es el 12, y luego vienen los 3 objetivos, disculpen que voy tan rápido, los 3 objetivos que son del clima. Acción por el clima, cuidar el clima, la vida submarina que es tremenda, y yo en eso que a mí me apasionó, no sé ni nadar, pero me encantó el tema de los submarinos. Todavía dicen que hay mucha vida submarina que todavía los hombres no hemos conocido ni investigado. Y que verdaderamente hay que trabajarlo. La vida de los ecosistemas terrestres, esto es muy importante cuando vemos, cuando talamos, cuando vemos que se tiran árboles, cuando vemos que matamos animales. Esto es también otro de los objetivos del desarrollo sostenible. El 16, paz, justicia e instituciones sólidas. Un tema que les quiero plantear así hacemos un cierre conjunto. Por favor, el desarrollo sostenible es a partir de la institucionalidad. A mayor institucionalidad, mayores posibilidades de desarrollo sostenible. Si no tengo institucionalidad, el desarrollo sostenible está más lejano. Por lo tanto, es la importancia de ver cómo articulamos esta agenda con las cooperativas y mutuales que hay institucionalidad. Y como hay institucionalidad, podemos contribuir. Y luego está el tema de las alianzas. Estos 2 objetivos, como lo vieron en el gráfico, están los económicos, los sociales y el 16 y 17, que tienen autonomía propia y que son paz, justicia, instituciones sólidas y alianza para lograr los objetivos. Aquí los tienen con el objetivo estrella, que esto lo ponemos, que es el de las alianzas. La economía, la sociedad y el ambiente. ¿Por qué trabajamos esto en la red que pertenezco y que es de promotores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Porque por lo menos los tenemos que mezclar. No todos vamos a trabajar los 17, pero debemos tener una visión sistémica de los 17.
Este es el objetivo y esto es lo que representa esta mezcla que hicimos en un seminario de promotores de desarrollo sostenible con los 17 objetivos. La transversalidad y el otro tema es que todos esos objetivos deben estar atravesados también, aunque hay uno, el 5, que es de género, que también sean transversales en todos los otros. Esto es la transversalidad. El otro que sea transversal en las personas con discapacidad. No dejemos a nadie afuera. El otro es los migrantes. Otro tema transversal en el desarrollo sostenible, los pueblos indígenas, y que también el desarrollo sostenible no es ni rural ni urbano, es un continuo. Y el ciclo de vida. El desarrollo sostenible no toma nuestra edad o la de los pequeños o la de los adolescentes o la de la edad, sino que toma todos los ciclos de vida. Por lo tanto, cuando pensemos el desarrollo, lo tenemos que pensar en todos los ciclos de vida. Y hay algo también que lo decimos, y en el colegio lo trabajamos mucho con el balance social, el rigor estadístico, empezar a medir. ¿Por qué? Porque lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces también si desde las cooperativas, desde las mutuales, empezamos a medir y empezamos un poco a cambiar. Les dejo esto y cierro con esto. Con el número 10 de desigualdad. Fíjense, tu avaricia está dañando la economía. Este hombre, aquí sin ningún dólar, está pidiendo suelo digno y ético. Y desde la pila le contestan, tu avaricia está dañando la economía. Este es el objetivo número 10, que es el eje y es la columna vertebral de la Agenda 2030. Espero yo haberme hecho entender. ¿Y qué hacemos ahora? Ahora, por ejemplo, vamos a hacer una rondita entre todos, nos faltan 10 minutos para el horario que hemos fijado, y si alguien puede hacer alguna reflexión con algún punto positivo o algún negativo. Y ahí yo lo veo. Jerónimo, ¿cómo estás? Del sur de Santa Fe de Rufino. ¿Qué tal, Jerónimo? ¿Estás, Jero? Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo? ¿Se entendió, Jero, algo? ¿O no Perfecto, perfecto, Eduardo. Impecable. Bueno, pero vos porque sos amigo. No, buenísimo, buenísimo. Che, Bueno. Eduardo, vos sabés que hablando un poquito, quería comentar un detalle a modo de aporte. Dale. Viste que... Ay, pará que se me metió algún... ¿Qué, se te metió el perro? No, andan los cachorros dando vueltas. Che, Eduardo, Dale. trabajando en el balance social para una mutual, bueno, estoy viendo el tema de la articulación, ¿no? De las metas de los ODS. Sí. Y hice un trabajito de hormiga que me parece que en relación a todo lo que vos comentaste, sobre todo de la cuestión de las alianzas y de la importancia del trabajo local, el trabajito de hormiga que hice adquiere mucha más importancia de lo que yo pensaba. Porque lo que hice fue hacer un relevamiento de los municipios en donde esta mutual tiene alguna sucursal. Entonces relevé los municipios en donde había sucursales de la mutual que estén trabajando en ODS. Qué bueno. Jero, te puedo, no sugerencia, vos no necesitas, pero un comentario. Por favor, vos sabés que hay intendencias que firmaron con las provincias el acta de acuerdo para los 17 objetivos y no saben que la tienen. Esto me pasó. Entonces, bueno, ¿por qué? Porque los estados es el primer responsable en la implementación, el Estado Nacional. Jero, claro, por favor, y preguntar las intendencias porque seguramente firmaron el acta y tal vez la dejaron, bueno, ha pasado. Exacto, exacto. Y ni siquiera las comunidades saben de que su municipio está participando de las metas de los ODS.
Y acá tenemos dos cosas que yo lo dejo para que los discutamos. Qué bueno esta alianza, cooperativas mutuales y la política local, Jero. ¿Para qué? Para articular y darle en función a eso al objetivo 17. Y acordémonos de algo de esta reunión. No dejen a nadie afuera, inviten a todos. El desarrollo sostenible es de todo. Gracias, Jero, un gusto. No, abrazo grande. Verónica, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Un gusto. ¿Qué haces, Eduardo? Verónica, ¿estamos muy locos o estamos más o menos encausados? ¿Cómo estás? Mira, yo te quería hacer un aporte en relación a lo que vos estabas mencionando. En esto, bueno, un gusto, Eduardo. Recibimos la invitación para sumarnos a este seminario que vos ibas a dictar hoy. Así que bueno, acá estoy con varios integrantes del Instituto de Estudios Cooperativos. Ahí está Leonardo Fiorenza, está Noelia, María Pérez Carrillo, Alicia, porque nosotros estamos trabajando en un proyecto de investigación que precisamente estamos incluyendo los objetivos de desarrollo sostenible para medirlos a través del balance social. ¡Qué bueno! Y bueno, y ahí veía algunas cuestiones que vos mencionabas, algunos autores como Jeffrey Sachs, por ejemplo, que vos citás. Y entonces el aporte que yo te quería hacer era respecto a esto que hablabas vos, de la importancia de la institucionalidad que tienen nuestras cooperativas y mutuales para implementar los objetivos de desarrollo sostenible. Y cuando nosotros leemos esa resolución 70 del año 2015, sobre esto que se pretende lograr para 2030, con todo lo que sucedió en pandemia y el retroceso que esto significó también, vemos que en ese documento, en esa resolución, se dice que una de las cuestiones interesantes para el logro de los objetivos es la buena gobernanza. Y entonces Jeffrey Sachs, precisamente cuando analiza este tema, hace referencia a que el logro de los objetivos de desarrollo sostenible va a ser posible cuando se incluya esta buena, o se tenga en cuenta esta buena gobernanza como el cuarto elemento integrador de estos elementos económicos, sociales y ambientales. Entonces, en ese sentido, nosotros sabemos que la buena gobernanza en nuestras cooperativas y en nuestras mutuales está respaldada por cuestiones que él también cita, como son la responsabilidad, la transparencia, la participación. Entonces, digamos que todos estos elementos serían los que nosotros entendemos que harían que la cooperativa, más allá de los valores y de la práctica, ¿no es cierto?, diaria de todos estos valores y otros, pero resaltando esto de la buena gobernanza, para incluir en esa buena gobernanza la práctica de esos objetivos. De alguna manera también establecerlos en la misión, en la visión de la organización, en la planificación estratégica, ¿no es cierto?, de manera tal de poder incluirlos y luego medirlos, como decís vos, porque como bien decías, tenemos que medir los impactos para hacer las correcciones y alinearnos en el camino hacia el que queremos ir. Entonces, bueno, me parecía importante mencionar esto como aporte, como vos decías, de la institucionalidad, que es un poquito como ir encontrando a partir de dónde en esa institucionalidad lo podemos ir incluyendo y trabajando. Y bueno, gracias por el espacio, Eduardo. Verónica, muy interesante lo que decís. Y tal vez, Verónica, esto de la gobernanza, ahora no hay tiempo, pero también yo sugiero algo, si podemos incorporar, Verónica, la gobernanza, el buen gobierno y también algo, y el buen control. Exacto. Es como que las economías social, las cooperativas y las mutuales, bien lo decía Verónica, necesitan buena gobernanza, pero también buen control y una buena cultura del control. Susana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Yo pido a ver si podemos hablar todo, pero Santiago me va a cortar el Zoom, yo no lo sé cortarlo, él lo apaga. Pero si me lo cortás, avísame porque a ver si podemos por ahí intercambiar y hablar todo. Te escuchamos, Susana, con gusto. Eduardo, escúchame, lo que preguntaba, ¿bibliografía? ¿Alguna bibliografía de esto puede haber? De todo, mirá, de esto sobra bibliografía. Santiago te va a pasar
el Power y demás, está grabado, están ahí los autores y también con gusto nos ofrecemos ofrecerte algunos autores y demás que han tratado el tema de desarrollo sostenible. Con gusto, Susana. Bien, gracias. Bueno, Juan Ramiro, ¿cómo estás desde Mendoza? ¿Cómo le va? Sí, ¿me escuchás bien? Sí, pero ¿se entendió algo o estás más confundido que antes? No, perfecto, yo sigo tu línea totalmente. Hay un balance social con el gabinete, estuvimos viendo y abordando justamente la temática que cómo abordar los principios con los objetivos de desarrollo sustentable. Estamos lejos todavía. Debemos trabajar mucho en el tema de las cooperativas y insertar estas ideas. Es una gran meta que hay que replantearse. Y esto también va, como vos dijiste, en los gobiernos que entiendan que las matrices de producción a nivel provincia deben ir acompañadas de esto, del desarrollo sustentable. Es fundamental. Si yo meto una minería que destruyo la parte de la vida, esto va en contra si necesito que todo esto esté balanceado. Acá en Mendoza tenemos mucho por trabajar, mucho por ponernos a sentarnos y dejar el partidismo de lado y hacer, digamos, una Mendoza mejor. Estamos muy alejados de lo que es el cooperativismo en otras provincias. Bueno, sí, ojalá que podamos seguir trabajando. Veremos cómo seguimos con esto que planteaba Verónica, también con la Universidad Nacional de La Plata, el colegio para ir. Recuerden algo, y a lo mejor me repito, es muy importante que pensemos juntos para ser juntos. Si no pensamos juntos, es difícil después la acción conjunta. Ahora, si pensamos juntos, lo podemos hacer. Leonardo, ¿cómo te vas de este encuentro? ¿Te sirvió? ¿Te aburriste? No, aburrirnos, la verdad que no. Siempre cuando usted habla es un gusto escucharlo. Perdón la voz. No, porque te escuchamos bien. Muchos temas muy novedosos a quienes estamos asesorando a organizaciones cooperativas y mutuales, y creo que este es el futuro de nuestras organizaciones, ¿sí? Si no hacemos hincapié en estas cuestiones, creo que estamos condenados al fracaso. Leonardo, y sobre todo, yo lo veo ahí, a lo mejor esto lo tenemos que pensar, no lo dije, ¿sabés qué pienso? Que también podemos oxigenar valores y principios con los 17 objetivos. Esta es mi expectativa. Es decir, como que los valores y los principios los podemos oxigenar. Carolina, estás en Lima, ¿cómo te va? ¿Te fuiste, Carolina, o estás? Hola. ¿Pudiste escuchar, Carolina? La conozco, con Carolina trabajamos juntos, es una colega. Carolina, ¿qué te pareció? ¿Cómo lo ves? ¿En Perú cómo se ve esto? Bueno, efectivamente, mi nombre es Carolina Jara Minuche, desde el país andino del Perú. Agradezco la invitación de Eduardo, le felicito por su brillante exposición, como lo es siempre. Y efectivamente, ¿no? Con él mantenemos una comunicación. En mi país, lamentablemente, el cooperativismo de parte del Estado, en las diferentes instancias, llámese Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, lamentablemente no lo promueve, no lo impulsa. Incluso hay un proyecto de ley en predictamen en el Parlamento para derogar nuestra actual ley de cooperativas. Así que estamos entrando en un proceso de crisis. Tal vez ahí citar lo que tú destacas de la institucionalidad, ¿no? Si bien había todo ya una realidad por el COVID, que como ustedes saben, mi patria ha sido incluso uno de los últimos países en América Latina que entró otra vez a la presencialidad, y esto ha tenido efectos muy graves, no solamente en lo que es educación, sino también en lo que es pobreza. Se dice ahora que tenemos más de 2 millones
de pobres. Aparte de lo que también tú conversabas de la movilidad humana, ¿no? La realidad en las fronteras. Entonces, yo muy interesante en la conferencia, felicitar a los organizadores y motivarlos a que más bien, y hablando también con los objetivos del tema de alianzas, que sería muy bueno hacer o ver la forma de cómo a través de las universidades nosotros colaboramos en mi alma mater, que es la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Decana de América, y en varias cooperativas. Incluso estamos formando una cooperativa de la comunidad universitaria sanmarquina, de servicios múltiples, es su tipología, para poder mostrar todas las experiencias que también que ustedes tienen. En mi parte, por ejemplo, no existe el mutualismo. Con las justas estamos en el cooperativismo. Pero realmente muy contenta porque está mostrando la ruta de lo que más bien debemos orientarnos, ¿no? A la economía social y solidaria y el cooperativismo como una herramienta. Entonces, muy contenta de estar acá. Bueno, y sobre todo algo que lo decimos, esto es político, tal vez América Latina es una región que queremos mucho, que nos sentimos integrados, pero también bastante desigual. Entonces, América Latina también necesita el objetivo número 10 y más acción cooperativa y mutual. Vilma, te escuchamos porque levantaste la manito, te escuchamos y vamos a ir cerrando. Dale, Vilma. Sí, Eduardo, vos sabés que la Asamblea General de la ONU adopta la primera resolución sobre economía social y solidaria. Esto fue ahora, reciente, el 18 de abril del 23, y las define a las cooperativas, bueno, y habla sobre la importancia que tiene el movimiento de la economía social y solidaria para toda la sostenibilidad. O sea que, bueno, ahí le viene bien a nuestra amiga de Perú, para que lo muestre a las autoridades, que hay un reconocimiento que no se lo puede obviar. Así que una ayudita. Vilma, y qué lindo lo que decís, sobre todo esta última resolución que mencionaste, y gracias por mencionarla, también está sentado en el objetivo 17, porque viste que habla de la integración y conexión entre el sector. Así que muchas gracias por esa conexión. ¿Alguien más quiere decir? Y si no, yo diría algo. Dado que fue un gusto estar y demás, le pediríamos a Modesto Gutiérrez de México que sea el último comentario. Cerramos con Modesto y ya pasamos. Y yo lo único que les quiero agradecer mucho la participación. Espero haber sido claro y ojalá que podamos seguir pensando juntos para hacer juntos. Modesto, dado... Desde México te dejamos el cierre a ti de este encuentro. Muchas gracias, Eduardo. Gracias a todas y todos por la invitación. Primero, un honor estar en esta charla, en esta plática. Felicitar por la exposición, la presentación, muy, muy rica. La otra es un gran compromiso, el dejarme el cierre de este espacio. No es nada sencillo, pero trataré de llevarlo a cabo de la mejor manera. Desde nuestra perspectiva y a la llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se presentó una alternativa a los gobiernos neoliberales que durante más de 30 años estuvieron gobernando nuestro país. Y bueno, ahora hay un cambio de 360 grados, podría decirlo yo, ¿no? En algunos aspectos, principalmente en apoyos económicos hacia sectores muy desprotegidos, principalmente adultos mayores, por un lado, ¿no? La otra hacia los jóvenes, y tratando de evitar esto que fue la profundización del narcotráfico en diferentes esferas, ¿no? Tanto en la sociedad como a nivel gobierno. Para nosotros muy, muy importante. Por el otro lado, estamos ante todavía la continuación de aquellos procesos que se iniciaron desde los finales de los 70s, principios de los 80s, con gobiernos de Miguel de la Madrid, que fue la reforma del Estado, ¿no? Que llevó consigo la privatización y que todavía hasta la fecha se está desarrollando, aunque se ha detenido un poco de parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero que ahora están en la víspera de adelgazar
el sistema administrativo del Estado. Con eso pretenden desaparecer 18 institutos, dentro de ellos está el INAES. El INAES, o el Instituto Nacional de la Economía Social en México, está en vísperas de desaparecer junto con otros institutos, que para nosotros es difícil, es el único que apoya la economía social y solidaria en México, pero está a punto de desaparecer. Entonces, algo para nosotros complicado. Ha habido algunas reuniones ahí de parte del CIRIEC tratando de evitar este asunto, primero con posicionamientos políticos para evitarlo, y por el otro lado, tratar de conformar mesas de trabajo. Formo parte de esa comisión para conformar mesas de trabajo, foros que permitan el que no se desaparezca este INAES en México, ¿no? Eso es lo que estamos tratando de hacer. Un espacio algo complicado, por un lado, y por el otro, tratando de trabajar en lo personal, en colectivo con algunos compañeros sobre balance social cooperativo, con los 17 principios de objetivos de desarrollo sustentable, pero también con los 7 principios zapatistas que ya compartía yo aquí en el chat del grupo Zoom, ¿no? Que estos principios también nos dan la posibilidad de trabajar en algunas cosas. Nosotros creemos que es bien importante servir y no servirse, representar y no suplantar, es decir, que todos tengan la representación y no nosotros tratar de decir, pues nosotros, esta es la voz cantante, ¿no? Respetar todas estas formas y principios de organización, construir y no destruir, que es muy importante. De repente creemos que vamos construyendo cosas en favor o en pro de, y no es de esa forma. El quinto principio, proponer y no imponer, que eso es bien importante. Construimos a partir del diálogo y no a partir de lo que yo creo. El sexto es convencer y no vencer, que para nosotros también es bien importante, y bajar y no subir, ¿no? Tenemos que bajar hacia las bases y construir un movimiento desde las bases en beneficio de todos. Nosotros creemos que esa pudiera ser un camino a seguir en este transitar. Creemos sí que debe de ser el balance social cooperativo a partir de principios y valores, sí, pero principios y valores que den identidad y presencia y representación al movimiento, al colectivo o a la cooperativa. Nosotros hemos trabajado sobre principios, pero hemos generado nuestras propias definiciones. ¿Qué entendemos por democracia participativa o qué entendemos por la solidaridad o qué entendemos por ayuda mutua? Lo hemos ido trabajando desde nuestra concepción y desde nuestra visión. Entonces creemos que sí es en torno a estos 17 objetivos de desarrollo sustentable, los 7 principios zapatistas, pero con una visión también desde lo local, desde lo individual. Creemos nosotros que esa es la forma. De lo demás, creo yo que lo que ha comentado Eduardo, lo que han comentado los compañeros, muy profundo, que no podría yo en algún momento dado tratar de hacerlo a un lado. Muchas gracias. Modesto, seguimos pensando juntos y viendo, y muy lindo esta actualización sobre tu estado de México y sobre lo que está sucediendo en México con la economía social. Cerramos, pero Oscar Flores, si sos breve y Santiago no nos corta el Zoom, te escuchamos. Hola Eduardo, realmente un gusto haber participado y escuchado las ponencias tuyas como de todos los compañeros. Desde Chilecito, La Rioja, algo estamos haciendo de eso, pero es un desafío muy interesante para profundizarlo, sin lugar a dudas. Bien, gracias Oscar por estar y ojalá que podamos como armar una línea de pensamiento y de acción en favor de esto. Por favor, cerramos y yo hasta aquí, muchas gracias. No sé si hay posibilidad de Santiago, porque siempre los recuerdos son lindos, o a lo mejor si prendemos las cámaras y sacamos una foto, ¿se puede? Yo ya lo hice eso, Eduardo. ¿Vieron lo que es la juventud? Esto es la juventud. Esto es la juventud que realmente, y me lo dice, y yo de alguna manera, con mis años, bueno, cierro con esto. Está bien, porque tenían muchos las cámaras apagadas, así que si la activan, yo saco una foto grupal para compartir después. Qué lindo, gracias Santiago. ¿Y la envías a todos, así la guardamos? Sí, se las envío después por mail con tu presentación en PDF, ¿no? Con tu presentación. Dale. Bueno, pónganse lindos, sonrían. Mira, Juan Manuel, estás ahí. A ver.
Bueno, buenísimo. Estoy viendo caras de personas con las que me vinculo frecuentemente, pero que no conocía, como Oscar Flores, Jerónimo Granda. Bueno, ahí va, saco. Gracias, Santiago. Listo. Bueno, gracias a todos y un abrazo grande. Bueno, Muchas Saludos. gracias. hasta luego. Gracias, Eduardo. Chau, chau.